Hay batallas que nadie más puede ver. Están ahí, en el silencio de la madrugada cuando el resto del mundo duerme. En ese momento justo antes de abrir los ojos por la mañana, cuando tu mente ya ha comenzado su bombardeo de preocupaciones. Los pensamientos negativos no son simples nubes pasajeras que cruzan el cielo de nuestra conciencia. Son fortalezas, como las llamó el apóstol Pablo, estructuras mentales que se han ido construyendo ladrillo a ladrillo, palabra a palabra, temor tras temor. Y ahí radica algo extraordinario que Jesús comprendió mejor que nadie. Si los pensamientos destructivos se construyen con palabras, también con palabras pueden ser derribados. Durante décadas de ministerio, el pastor David Paul Yonggi Cho trabajó con miles de personas atrapadas en laberintos mentales que parecían no tener salida. Observó algo fascinante. Quienes experimentaban transformaciones reales no eran necesariamente los más piadosos o los que más tiempo pasaban en oración. Eran aquellos que habían aprendido a aplicar con precisión quirúrgica las enseñanzas específicas que Jesús dejó sobre el gobierno de la mente. Porque sí, Jesús habló extensamente sobre cómo manejar nuestros pensamientos, aunque muchas veces no lo notemos porque estaba tan entretejido en sus parábolas y enseñanzas cotidianas que pasamos por alto la revolución mental que proponía. Déjame un comentario contándome cuál es ese pensamiento negativo recurrente que más te atormenta. No estás sola en esto. Jesús comenzó su ministerio con una declaración que revolucionaría la comprensión humana de la realidad. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Durante siglos, hemos interpretado arrepentirse como sinónimo de sentir remordimiento o lamentarse por pecados cometidos. Pero la palabra griega que Jesús usó, metanoia, significa literalmente cambiar de mente, transformar el pensamiento. No estaba pidiendo simplemente que la gente se sintiera mal por sus errores. Estaba demandando una revolución cognitiva, un cambio completo en la forma de procesar la realidad. El pastor Cho comprendió esta verdad de manera visceral cuando trabajaba con una mujer llamada Eunji en su congregación. Eunji había perdido a su esposo en un accidente de tráfico y durante 3 años vivió prisionera de un pensamiento que la consumía. Dios me castigó por no ser suficientemente buena esposa. Este pensamiento era su compañero constante. Se despertaba con él, comía con él. Intentaba orar, pero ese pensamiento contaminaba cada palabra que dirigía al cielo. Había visitado consejeros, había llorado en innumerables servicios, había ayunado hasta debilitarse, pero ese pensamiento permanecía como un inquilino que se niega a abandonar una propiedad. Entonces, el pastor Cho le enseñó algo radical basado en esta primera enseñanza de Jesús. Eunji, le dijo, has estado tratando de combatir ese pensamiento con emociones, con disciplinas espirituales, con más esfuerzo. Pero Jesús no nos llamó a esforzarnos más, nos llamó a pensar diferente. La metanoia no es un sentimiento, es una decisión consciente de reemplazar un patrón mental con otro. Le explicó que cada vez que el pensamiento «Dios me castigó» apareciera, ella debía interceptarlo conscientemente como un guardián que detiene a un intruso en la puerta y reemplazarlo deliberadamente con una verdad bíblica específica. Dios es mi consolador que está cerca de los quebrantados de corazón. Durante las primeras semanas, Eunji tuvo que hacer este reemplazo mental cientos de veces al día. Era agotador, pero algo comenzó a cambiar. El pensamiento negativo empezaba a perder su poder hipnótico. Ya no la paralizaba de la misma manera. Después de 3 meses, el pensamiento seguía apareciendo ocasionalmente, pero ya no gobernaba su vida. Después de 1 año, Eunji no solo había recuperado su paz, sino que estaba ayudando a otras viudas a atravesar el mismo proceso. Había experimentado la metanoia que Jesús predicó como la puerta de entrada al reino. Esta primera enseñanza de Jesús establece el fundamento. Tus pensamientos no son tu identidad, son patrones que pueden ser cambiados. Y este cambio no ocurre por ósmosis espiritual o por esperar pasivamente que Dios lo haga todo. Requiere tu participación activa y consciente. Requiere que decidas, momento a momento,
qué pensamientos tienen permiso de gobernar en el territorio de tu mente. Ahora bien, Jesús no se quedó en la teoría. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, dio una enseñanza que sigue siendo revolucionaria 2000 años después. Habló sobre la ansiedad, sobre los pensamientos preocupantes que nos roban el presente. Y lo que dijo fue radical. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La mayoría de nosotros hemos escuchado este pasaje y pensamos que Jesús simplemente nos está diciendo que no nos preocupemos. Pero eso sería como decirle a alguien que se está ahogando: deja de ahogarte. El pastor Yonggi Cho descubrió en este pasaje algo mucho más profundo y práctico. Jesús no solo estaba prohibiendo la ansiedad, estaba revelando el mecanismo mental por el cual la ansiedad se apodera de nosotros y ofreciendo una herramienta específica para desactivarla. Observa la estructura de su argumento. Jesús está enseñando lo que hoy llamaríamos jerarquización cognitiva. Cuando estamos atrapados en pensamientos negativos sobre nuestras necesidades o problemas, nos hemos enfocado en lo menor, olvidando lo mayor. Hemos magnificado el problema y minimizado los recursos. El antídoto no es simplemente dejar de pensar en el problema, sino recontextualizar el problema dentro de una verdad más grande. Déjame contarte sobre Ricardo, un empresario de Bogotá que acudió a uno de los seminarios que el pastor Cho impartió en América Latina. Ricardo enfrentaba una crisis financiera devastadora. Su negocio familiar de 3 generaciones estaba al borde de la quiebra. Las deudas se acumulaban, los acreedores llamaban constantemente, y su mente se había convertido en un circuito cerrado de pensamientos catastróficos. Voy a perderlo todo, decepciono a mi familia, soy un fracaso, no hay salida. El pastor Cho le enseñó a aplicar el principio de jerarquización que Jesús demostró en Mateo 6. Ricardo, le dijo, tus pensamientos se han reducido al tamaño de tu problema. Tu negocio se ha vuelto más grande que Dios en tu mente. Jesús nos muestra que debemos comparar nuestro problema no con nuestros recursos limitados, sino con el carácter ilimitado del Padre. Le dio a Ricardo un ejercicio práctico. Cada vez que el pensamiento, voy a perderlo todo, apareciera, debía pausar y hacer 3 preguntas específicas que Jesús insinúa en el pasaje. Primera, ¿qué es más grande, mi problema o la capacidad de Dios de sustentar mi vida? Segunda, si Dios cuida de las aves que no siembran ni cosechan, ¿cuánto más cuidará de mí que soy su hijo? Tercera, ¿qué evidencias tengo en mi historia personal de que Dios me ha sostenido antes? Ricardo comenzó este ejercicio con escepticismo. Pero algo notable ocurrió. Al forzarse a responder estas preguntas cada vez que la ansiedad lo invadía, su cerebro comenzó a crear nuevos caminos neuronales. Empezó a recordar cosas que había olvidado. Cómo Dios lo había provisto cuando era un estudiante sin recursos. Cómo había superado una enfermedad grave años atrás. Cómo siempre, en sus momentos más oscuros, había aparecido una solución inesperada. Los pensamientos negativos no desaparecieron inmediatamente, pero perdieron su poder absoluto. Ricardo pudo comenzar a tomar decisiones con claridad mental en lugar de desde el pánico. Hizo cambios estratégicos en su negocio, buscó asesoría que antes el orgullo no le había permitido aceptar, y pidió ayuda a su comunidad. 18 meses después, el negocio no solo sobrevivió, sino que se transformó en algo más sostenible. Pero lo más importante fue que Ricardo aprendió a no permitir que los pensamientos catastróficos dictaran su realidad. Esta segunda enseñanza de Jesús revela algo crucial. Los pensamientos negativos prosperan cuando los problemas se magnifican y los recursos se minimizan. La solución no es negar el problema, sino recontextualizarlo dentro de una verdad más amplia sobre quién es Dios y quién eres tú en relación con Él. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Jesús no solo enseñó sobre pensamientos negativos de manera directa, también modeló una forma de responder a ellos que es absolutamente transformadora. Cuando fue tentado por el diablo en el desierto, en Mateo capítulo 4,
nos dejó un manual de combate espiritual que el pastor Cho consideraba una de las herramientas más poderosas que tenemos. Después de 40 días de ayuno, cuando estaba física y emocionalmente vulnerable, Satanás llegó con pensamientos destructivos disfrazados de sugerencias lógicas. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tírate del pináculo del templo y los ángeles te sostendrán. Adórame y te daré todos los reinos del mundo. Cada una de estas tentaciones era, en esencia, un pensamiento negativo. No eres suficiente como eres. Tienes que probarte. Necesitas atajos porque el camino correcto es demasiado difícil. La respuesta de Jesús es lo que el pastor Cho llamaba el Blen, principio de la palabra específica. Cada vez que venía un pensamiento destructivo, Jesús no argumentaba, no debatía, no entraba en un diálogo interno. Simplemente respondía con una escritura específica. Escrito está. Y citaba un pasaje que directamente contradecía y desmantelaba ese pensamiento particular. Esto es profundamente distinto a lo que la mayoría de nosotros hacemos. Cuando llega un pensamiento negativo, tratamos de convencernos de lo contrario con nuestros propios argumentos, con pensamiento positivo genérico, con afirmaciones vagas. Pero Jesús nos muestra que la forma más efectiva de desmantelar una mentira específica es con una verdad específica de las Escrituras. María del Carmen, una maestra jubilada de Valencia, España, llegó a comprender esto cuando luchaba con pensamientos constantes de inutilidad después de su retiro. Durante 30 años, su identidad había estado atada a su profesión. Ahora, cada mañana se despertaba con el pensamiento: ya no sirvo para nada. Mi vida ya no tiene propósito. Solo espero morir. Estos pensamientos la hundían en una depresión profunda. Había dejado de salir, de ver a sus amigas, de participar en su iglesia. Cuando compartió esto en un grupo de oración, alguien le habló sobre la enseñanza del pastor Cho, basada en el pasaje de la tentación de Jesús. Le sugirieron que buscara una escritura específica que directamente refutara cada pensamiento negativo que la atormentaba. Para el pensamiento, ya no sirvo para nada, encontró Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para el pensamiento, mi vida ya no tiene propósito, encontró Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. María del Carmen escribió estos versículos en tarjetas que colocó por toda su casa. Y aquí viene lo crucial. Cada vez que el pensamiento negativo aparecía, ella no trataba de convencerse de lo contrario con sus propias palabras. En voz alta, como Jesús hizo en el desierto, declaraba: escrito está. Y luego recitaba el versículo específico. Al principio se sentía artificial, casi tonta hablándose a sí misma, de esa manera. Pero algo poderoso comenzó a ocurrir. La palabra de Dios, declarada en voz alta, comenzó a crear una nueva realidad en su mente. No era su opinión contra su depresión, era la palabra de Dios contra las mentiras del enemigo. Y la palabra, como siempre, demostró ser más poderosa. Después de 6 semanas de esta práctica disciplinada, María del Carmen no solo había recuperado su gozo, sino que había comenzado a tutorizar niños con dificultades de aprendizaje en su comunidad, descubriendo que su propósito no había terminado, solo había evolucionado. El pastor Cho siempre decía que esta era una de las enseñanzas más prácticas de Jesús. No necesitas ser más fuerte que tus pensamientos negativos. Solo necesitas saber qué verdad específica de las Escrituras los desarma. Esta tercera enseñanza nos revela que la Biblia no es simplemente un libro de consulta o inspiración. Es un arsenal de verdades específicas diseñadas para desmantelar mentiras específicas. Cada pensamiento destructivo tiene una verdad bíblica que lo neutraliza. Tu trabajo es encontrar cuál es y usarla con la misma autoridad que Jesús usó en el desierto. Déjame contarte algo que podría revolucionar tu forma de orar. En Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24,
Jesús hace una declaración que inicialmente parece imposible. Los discípulos se maravillan porque Jesús maldijo una higuera, y ésta se secó desde las raíces. Y entonces Jesús dice algo asombroso: «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». La mayoría de nosotros hemos leído este pasaje pensando que Jesús hablaba sobre milagros externos, sobre mover montañas literales, pero el pastor Yonggi Cho descubrió algo profundo aquí. Jesús estaba revelando un principio fundamental sobre cómo funciona la fe, y, específicamente, cómo funciona en relación con los obstáculos que enfrentamos, incluyendo los obstáculos mentales. Observa la estructura de lo que Jesús dice. Hay 3 elementos: hablar al monte, no dudar en el corazón, y creer que lo que dice se hará. La secuencia es reveladora. No empieza con sentir fe, empieza con hablar. Esta es la 4ª enseñanza transformadora de Jesús. Tus palabras tienen poder creativo, pero solo cuando están alineadas con fe genuina, no con duda disfrazada de fe. Los pensamientos negativos son montañas. Son obstáculos que parecen inamovibles, permanentes, demasiado grandes para ser confrontados. Y aquí Jesús nos está enseñando que no los superamos ignorándolos, ni tampoco simplemente orando en general sobre ellos. Los superamos hablándoles directamente con autoridad, con fe específica de que se moverán. Andrés, un joven ingeniero de Monterrey, México, aplicó esta enseñanza de una manera que transformó su vida. Durante años, había sido paralizado por un pensamiento obsesivo: soy socialmente inadecuado. La gente me encuentra aburrido. Nunca tendré relaciones significativas. Este pensamiento era su montaña. Lo había aislado. Había destruido sus intentos de formar relaciones. Había saboteado oportunidades profesionales donde el networking era esencial. Cuando aprendió sobre esta enseñanza de Jesús, a través de los materiales del pastor Cho, algo hizo clic. Se dio cuenta de que había estado tratando ese pensamiento como si fuera una verdad inamovible, cuando Jesús le estaba mostrando que incluso las montañas responden a la palabra de fe. Pero aquí está la clave que Andrés entendió. No podía simplemente decir, me amo a mí mismo, o soy sociable, si en su corazón no lo creía. Eso sería duda disfrazada de fe. Y Jesús específicamente dijo, no dudare en su corazón. Entonces Andrés hizo algo ingenioso. En lugar de tratar de hablar contra lo que no podía creer todavía, empezó a creer, hablarle a la montaña con verdades que sí podía creer. Cada mañana, mirándose al espejo, declaraba en voz alta, soy creado a imagen de Dios. Tengo el Espíritu de Cristo en mí. Dios me ha dado dones para bendecir a otros. No necesito ser perfecto para ser valioso. Estas eran verdades bíblicas que, aunque no las sentía completamente, podía creer porque estaban fundamentadas en las Escrituras, no en sus emociones. Y entonces comenzó a hacer algo radical. Le hablaba directamente a la montaña del pensamiento negativo. En voz alta, con autoridad, decía, pensamiento de inadecuación social. Te ordeno en el nombre de Jesús que te muevas de mi mente. No eres de Dios. No tienes derecho a gobernar mi vida. Te echo al mar del olvido. Al principio se sentía extraño, dramático incluso, pero Jesús le había dado permiso para ser dramático. Él le habló a una higuera, le ordenó al mar que se calmara. Nos estaba modelando que hay poder en hablar con autoridad a las cosas que necesitan cambiar. Después de 3 meses de esta práctica, Andrés notó algo sorprendente. El pensamiento seguía intentando volver, pero ya no tenía el mismo poder. Cuando aparecía, Andrés sabía exactamente qué hacer. Le hablaba directamente con autoridad, y el pensamiento se retiraba. Más importante aún, Andrés comenzó a tomar riesgos sociales que antes lo aterrorizaban. Se unió a un club de lectura, aceptó una invitación a una fiesta y descubrió que, libre de la tiranía de ese pensamiento, podía conectar con personas de manera auténtica. Esta cuarta enseñanza de Jesús
nos revela que las montañas de pensamientos negativos no se mueven por ósmosis, se mueven cuando les hablamos con la autoridad que Jesús nos delegó. Pero esa autoridad debe estar fundamentada en fe genuina, no en pensamiento positivo superficial. Y esa fe genuina viene de alinear nuestras palabras con verdades bíblicas que podemos creer, incluso si todavía no las sentimos completamente. Ahora bien, si ya llevas un tiempo siguiendo estas enseñanzas, quiero que sepas que lo que viene ahora podría cambiar tu comprensión de cómo funciona realmente tu mente espiritual. En Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús hace una declaración que suena simple, pero que contiene dinamita espiritual. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El contexto es importante. Jesús está hablando con judíos que creían en Él, pero que seguían atados a sistemas de pensamiento que los esclavizaban. Y les dice algo revolucionario. La libertad no viene por más esfuerzo, más religiosidad o más disciplina. La libertad viene por conocer la verdad. Pero aquí está lo que el pastor Cho enfatizaba. Conocer, en el sentido bíblico, no es información intelectual. Es experiencia íntima. Es verdad que se ha vuelto parte de tu ser. Los pensamientos negativos son, en esencia, mentiras que hemos creído tan profundamente que se han vuelto parte de nuestra identidad. Soy un fracaso. Nunca cambiaré. Dios está decepcionado de mí. No merezco amor. Estas no son simplemente ideas que cruzaron nuestra mente. Son creencias fundamentales que han formado fortalezas mentales, y Jesús nos está diciendo que esas fortalezas se derrumban no cuando tratamos más duro, sino cuando la verdad penetra tan profundamente en nosotros que reemplaza la mentira a nivel de identidad. Esta es la quinta enseñanza transformadora de Jesús. La libertad de los pensamientos negativos no es un evento instantáneo de liberación, es un proceso de saturación de verdad. Es verdad repetida, meditada, declarada, vivida, hasta que se vuelve más real para ti que la mentira que creíste. Sofía, una enfermera de Buenos Aires, experimentó este proceso de una manera profunda. Durante 15 años, había luchado con pensamientos de autoodio que tenían sus raíces en abuso infantil. Soy sucia. Estoy dañada irreparablemente. Nadie me amaría si supieran quién realmente soy. Estos pensamientos eran como un veneno constante en su sistema. Había pasado por terapia, había llorado en innumerables altares, había leído docenas de libros de autoayuda. Entendía intelectualmente que esos pensamientos eran mentiras, pero seguían gobernando su vida. Entonces alguien le compartió sobre la enseñanza del pastor Cho basada en este principio de Jesús sobre conocer la verdad. Le explicaron que su problema no era falta de información. Ella sabía intelectualmente que era amada por Dios. Su problema era que esa verdad nunca había penetrado más profundo que su intelecto. Seguía siendo una idea, no una experiencia. Le sugirieron un ejercicio radical que el pastor Cho había desarrollado. Saturación de verdad. Sofía identificó 3 verdades bíblicas que directamente contradecían sus pensamientos destructivos. Primera, fuiste comprada por precio. Glorifica, pues, a Dios en vuestro cuerpo. De 1 de Corintios 6:20. Segunda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. De 2 de Corintios 5:17. Tercera, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. De 1 de Juan 3:1. Pero aquí está el giro. Sofía no solo leyó estos versículos, los escribió a mano en un diario cada mañana durante 6 meses. Los grabó en su voz y los escuchaba mientras manejaba al trabajo. Los puso en notas adhesivas por toda su casa. Los compartió con su grupo de oración, pidiéndoles que se los recordaran. Los cantó convirtiéndolos en adoración. Los declaró en voz alta frente al espejo. Los meditó versículo por versículo, palabra por palabra. Lo que Sofía estaba haciendo era crear una saturación de verdad tan intensa que su cerebro, su corazón, su espíritu, no tenían opción sino comenzar a absorberla.
y algo milagroso comenzó a ocurrir. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, los pensamientos de autoodio comenzaron a perder su poder. No porque ella estuviera peleando contra ellos directamente, sino porque la verdad estaba ocupando cada vez más espacio en su conciencia. Después de un año de esta disciplina, Sofía tuvo un momento de revelación. Estaba orando una mañana cuando se dio cuenta de algo asombroso. Había pasado toda una semana sin que el pensamiento «soy sucia» apareciera. Y cuando trató de recordarlo intencionalmente, no tenía el mismo peso emocional. Era como un eco lejano de algo que solía ser real, pero que ya no lo era. La verdad había hecho su trabajo, la había liberado. El pastor Cho siempre enfatizaba que este es un proceso, no un evento. La libertad que Jesús prometió no es como prender un interruptor, es como la salida del sol, gradual, constante, inevitable, cuando te mantienes en la dirección correcta. Saturación de verdad significa que no basta con conocer el versículo correcto. Necesitas sumergirte en él, en pas partout, mente con él, hasta que lo que antes era solo información se convierta en transformación. Esta quinta enseñanza nos revela que los pensamientos negativos son tenaces, porque las mentiras en las que están fundamentados se han convertido en creencias profundas. No los vencemos con un versículo aquí y allá. Los vencemos con una inmersión tan completa en la verdad que ésta reescribe nuestra identidad desde adentro hacia afuera. Prepárate porque lo siguiente va a incomodarte, pero también liberarte de una de las trampas más comunes en la batalla contra los pensamientos negativos. En Mateo capítulo 5, versículos 22 al 24, durante el Sermón del Monte, Jesús hace algo que escandalizó a su audiencia. Expande el concepto de asesinato para incluir la ira y el insulto, y luego dice algo radical. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate, primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, podrías estar pensando, ¿qué tiene que ver esto con los pensamientos negativos? Todo, porque Jesús está revelando algo que el pastor Cho descubrió una y otra vez en su ministerio. Muchos de nuestros pensamientos negativos más persistentes están enraizados en relaciones no reconciliadas, en perdón que no hemos dado, en amargura que hemos nutrido. Y ninguna cantidad de trabajo espiritual sobre nuestros pensamientos funcionará hasta que abordemos la raíz relacional. Esta es la sexta enseñanza de Jesús. Los pensamientos negativos a menudo son síntomas, no causas. Y hasta que no tratemos la causa raíz, que frecuentemente involucra relaciones rotas, seguiremos cortando las hojas de un árbol venenoso cuyas raíces permanecen intactas. Miguel, un gerente de ventas en Santiago, Chile, pasó años luchando con pensamientos de ira y resentimiento que envenenaban cada área de su vida. En el trabajo, se encontraba furioso con colegas por razones insignificantes. En casa, explotaba con su esposa por pequeños desacuerdos. Había desarrollado una narrativa interna constante. Nadie me respeta. Todos se aprovechan de mí. Tengo que defender mi territorio constantemente o seré pisoteado. Había probado control de ira, técnicas de respiración, medicación, incluso había memorizado decenas de versículos sobre paz y paciencia. Pero los pensamientos de ira seguían brotando como manantiales tóxicos, hasta que en una sesión con su pastor, influenciado por las enseñanzas del pastor Cho, le hicieron una pregunta simple pero devastadora. Miguel, ¿hay alguien en tu vida con quien no te hayas reconciliado? La respuesta llegó como un golpe al estómago. Su padre. Habían tenido una pelea terrible 10 años atrás. Su padre había dicho cosas hirientes. Lo había acusado de ser un mal hijo, de estar más interesado en el dinero que en la familia. Miguel se había alejado y no habían vuelto a hablar. Pero Miguel insistía en que él era la víctima, que no tenía nada que perdonar porque él había hecho mal. Su pastor le explicó la enseñanza de Jesús en Mateo 5. Miguel,
Observa que Jesús no dice si has pecado contra tu hermano. Dice si tu hermano tiene algo contra ti. A veces tenemos que buscar reconciliación, incluso cuando creemos que no hemos hecho nada malo, porque Jesús está diciendo que las relaciones rotas bloquean nuestra conexión con Dios y, por extensión, con nuestra propia paz mental. Miguel resistió esta idea durante semanas, pero los pensamientos de ira no cedían. Finalmente, en un momento de desesperación, decidió intentarlo. Llamó a su padre. La conversación fue difícil, incómoda, llena de silencios tensos. Miguel no se disculpó por cosas que no sentía haber hecho mal, pero sí dijo: «Papá, sé que algo está roto entre nosotros, y no quiero vivir el resto de mi vida con esta separación. ¿Podemos intentar construir un puente?» Lo que sucedió después fue algo que Miguel no anticipó. Su padre rompió en llanto. Resultó que su padre había estado cargando una culpa terrible por esa pelea, sintiéndose rechazado por su hijo, pero demasiado orgulloso para dar el primer paso. La reconciliación no fue instantánea, pero comenzó ese día. Y a medida que Miguel y su padre comenzaron a reconstruir su relación, algo extraordinario ocurrió. Los pensamientos de ira que habían atormentado a Miguel comenzaron a disiparse. No desaparecieron de la noche a la mañana, pero la fuente subterránea de ira que alimentaba esos pensamientos se estaba secando. Miguel se dio cuenta de que había estado proyectando su ira con su padre en cada otra relación de su vida. Cada vez que sentía falta de respeto, no estaba realmente respondiendo a la situación presente. Estaba respondiendo al dolor no resuelto con su padre. 6 meses después de esa primera llamada telefónica, Miguel no era la misma persona. Los pensamientos de ira todavía aparecían ocasionalmente, pero ya no tenían el mismo poder. Y lo más importante, Miguel había aprendido algo profundo. Puedes memorizar toda la Biblia, puedes dominar todas las técnicas de renovación mental, pero si hay relaciones rotas en tu vida, tus pensamientos negativos encontrarán constantemente combustible para seguir ardiendo. Esta sexta enseñanza de Jesús nos confronta con una verdad incómoda. A veces estamos peleando batallas mentales cuando deberíamos estar buscando reconciliación relacional. Jesús sabía que nuestras mentes y nuestras relaciones están tan entrelazadas que sanar una sin la otra es como tratar de llenar un balde con un agujero en el fondo. Puedes verter toda el agua que quieras, pero nunca se llenará hasta que repares el agujero. Y ahora llegamos a la séptima y quizás más radical enseñanza de Jesús sobre los pensamientos negativos. En Mateo capítulo 6, versículo 25, justo después de enseñar sobre no afanarse, Jesús hace una observación que parece casi mundana. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero escucha lo que Jesús hace aquí. Antes de esta declaración, en los versículos anteriores, ha estado hablando sobre dónde ponemos nuestros tesoros y a qué Señor servimos. Y luego conecta eso directamente con nuestros pensamientos preocupantes. El por tanto es crucial. Jesús está revelando que nuestros pensamientos negativos, especialmente la preocupación y la ansiedad, no son problemas aislados. Son síntomas de qué o quién está en el trono de nuestras vidas. Esta séptima enseñanza es profunda. Los pensamientos negativos prosperan cuando algo que no es Dios se ha convertido en tu fuente primaria de seguridad, identidad o significado. Y hasta que no destrones ese ídolo y pongas a Dios de vuelta en el centro, seguirás siendo vulnerable a pensamientos que te esclavizan. El pastor Yonggi Cho trabajó con esto extensamente porque entendía que muchas personas estaban tratando de combatir pensamientos negativos sin nunca abordar la idolatría sutil que los alimentaba. Y aquí está lo engañoso. Los ídolos modernos rara vez son cosas obviamente malas. Pueden ser cosas buenas que han tomado el lugar de Dios. Tu carrera, tu matrimonio, tus hijos, tu ministerio, tu salud, tu reputación, tu seguridad financiera.
Carmen era una misionera dedicada que había servido en América Central durante 20 años. Su vida entera giraba en torno a su ministerio. Era su identidad, su propósito, su fuente de significado. Pero cuando problemas de salud la forzaron a regresar a España y retirarse del campo misionero, algo dentro de ella colapsó. Comenzó a ser atormentada por pensamientos devastadores. Mi vida fue un desperdicio. Ya no tengo propósito. Dios ya no me necesita. Soy inútil. Había servido a Dios fielmente durante décadas. Había llevado a cientos de personas a Cristo. Había plantado iglesias. Había sacrificado comodidades y oportunidades. ¿Cómo podía estar experimentando esta oscuridad mental? Oró fervientemente para que Dios quitara estos pensamientos. Ayunó. Buscó consejería. Pero los pensamientos persistían con una intensidad que la aterrorizaba. Fue su director espiritual, un hombre familiarizado con las enseñanzas del pastor Cho, quien finalmente puso el dedo en la llaga. Carmen, le dijo gentilmente, creo que tu ministerio se ha convertido en tu Dios. No intencionalmente, no conscientemente, pero de alguna manera tu identidad completa, tu sentido de valor, tu paz mental, todo estaba atado a ser misionera. Y cuando Dios permitió que eso te fuera quitado, no solo perdiste tu ministerio, sentiste que perdiste a Dios mismo, porque habías confundido tu servicio con tu Salvador. Carmen inicialmente rechazó esto. Se sintió ofendida. ¿Cómo podía servir a Dios ser idolatría? Pero mientras más lo consideraba, más se daba cuenta de la verdad en esas palabras. Cuando alguien le preguntaba quién era, respondía, soy misionera antes que soy hija de Dios. Cuando oraba, pasaba más tiempo hablando con Dios sobre su ministerio que simplemente estando con Él. Cuando algo amenazaba su capacidad de servir, entraba en pánico como si su vida misma estuviera en peligro. Su ministerio se había convertido en la fuente de su seguridad, y cuando esa fuente se secó, sus pensamientos se volvieron desesperados. El camino de sanidad para Carmen no fue rápido ni fácil. Tuvo que aprender a encontrar su identidad en Dios mismo, no en lo que hacía para Dios. Tuvo que enfrentar preguntas difíciles. ¿Amaría a Dios si nunca pudiera servirle de esa manera otra vez? ¿Era su relación con Él transaccional o genuina? ¿Podía encontrar paz sin el rol que había definido su vida? Pasó meses en lo que el pastor Cho llamaba el desierto de la identidad. Un lugar donde Dios despoja los ídolos para revelarse a sí mismo como la única fuente verdadera. Y lentamente, dolorosamente, Carmen comenzó a descubrir algo hermoso. Dios la amaba no por lo que hacía, sino por quién era. Su valor no estaba en sus logros misioneros, sino en su identidad como hija amada del Rey. Y a medida que esta verdad penetraba profundamente en su corazón, los pensamientos negativos comenzaron a perder su agarre. Sí, extrañaba el campo misionero. Sí, había dolor en la transición, pero ya no definía su existencia completa. Eventualmente, Carmen descubrió nuevas formas de servir que se adaptaban a sus limitaciones físicas. Comenzó a mentorear misioneros jóvenes, escribió sobre sus experiencias, oró intercediendo por las personas que había servido. Pero ahora lo hacía desde un lugar de plenitud, no de necesidad desesperada de validación. Esta séptima enseñanza de Jesús nos confronta con quizás la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué se ha sentado en el trono de tu corazón? Porque lo que sea que esté allí dictará la naturaleza de tus pensamientos. Si es tu reputación, serás atormentado por pensamientos de qué piensan otros de ti. Si es tu control, serás devastado por pensamientos cuando las cosas no salgan según tu plan. Si es tu seguridad financiera, serás consumido por pensamientos de ansiedad económica. Si es tu ministerio, como Carmen, te derrumbarás cuando ese rol te sea quitado. El pastor Cho siempre enseñaba que Jesús no estaba siendo cruel al confrontar nuestra idolatría. Estaba siendo misericordioso. Porque mientras algo que no es Dios esté en el centro, nunca conoceremos verdadera paz mental. Los pensamientos negativos seguirán encontrando combustible, pero cuando Dios está verdaderamente en el trono,
cuando Él es nuestra fuente primaria de identidad, seguridad y significado, los pensamientos negativos pierden su poder porque ya no pueden amenazar lo que realmente importa. Ahora bien, estas 7 enseñanzas de Jesús no son una fórmula mágica. No son pasos que sigues una vez y quedas inmune a los pensamientos negativos para siempre. Son principios que necesitas integrar en el tejido de tu vida diaria. Son verdades que necesitas regresar una y otra vez, especialmente cuando la batalla se intensifica, porque habrá días, y necesitas saberlo, donde los pensamientos negativos regresarán con fuerza. Días donde sientes que todo lo que aprendiste se ha evaporado. Días donde la oscuridad parece más real que la luz. Y en esos días, no necesitas desesperarte. Necesitas recordar que la batalla por tu mente es exactamente eso, una batalla. Y las batallas tienen altibajos, avances y retrocesos. Lo que hace la diferencia no es nunca tener un pensamiento negativo. Es saber qué hacer cuando aparece. Es tener herramientas específicas, verdades bíblicas concretas, prácticas establecidas que puedes implementar inmediatamente. Es por eso que estas enseñanzas de Jesús son tan valiosas. No son teoría elevada. Son estrategias de combate probadas por 2000 años de seguidores que han encontrado libertad usándolas. Déjame darte algo práctico para que empieces hoy mismo. Esta noche, antes de dormir, quiero que hagas algo específico. Identifica cuál de los 7 principios resuena más con tu situación actual. Quizás es el principio de metanoia, cambiar tu mente. Quizás es el principio de jerarquización, poner tus problemas en perspectiva. Quizás es el principio de la palabra específica, encontrar la escritura que desarma tu mentira particular. Quizás es el principio de hablarle a la montaña con autoridad. Quizás es el principio de saturación de verdad. Quizás es el principio de reconciliación relacional. O quizás es el principio de destronamiento de ídolos. Sea cual sea, elige uno. Solo uno para empezar. Y mañana por la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, implementa ese principio. Si es metanoia, escribe el pensamiento negativo que más te atormenta, y junto a él, escribe la verdad con la que lo vas a reemplazar. Si es jerarquización, escribe 3 preguntas que van a poner tu problema en perspectiva correcta. Si es palabra específica, encuentra el versículo que desarma tu mentira y memorízalo. Si es hablarle a la montaña, párate frente al espejo y en voz alta, con autoridad, ordénale a ese pensamiento que se vaya. Si es saturación de verdad, comprométete a escribir, leer, escuchar y declarar una verdad específica todos los días durante los próximos 30 días. Si es reconciliación, identifica la relación rota y da el primer paso, por difícil que sea. Si es destronamiento de ídolos, pregúntate honestamente, ¿qué amenaza me causa más pánico? Porque eso probablemente es lo que se ha convertido en tu fuente de seguridad en lugar de Dios. Pero aquí está lo crucial. No puedes hacer esto solo. Esta batalla por mente no es un proyecto de autosuperación. Es guerra espiritual y necesitas el poder del Espíritu Santo, la comunidad de otros creyentes y la palabra de Dios como tu arsenal. El pastor Cho siempre enfatizaba que sin el Espíritu Santo, estas son solo técnicas psicológicas, pero cuando el Espíritu Santo toma estas verdades que Jesús enseñó y las activa en tu vida, se convierten en poder transformador. Hay algo que necesitas entender sobre el Espíritu Santo en esta batalla. Él no es simplemente un ayudante externo. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Y parte de esa verdad es revelarnos las mentiras que hemos creído, las fortalezas que se han construido en nuestras mentes, los ídolos sutiles a los que nos hemos aferrado. El Espíritu Santo es el que ilumina las Escrituras y las hace cobrar vida, transformándolas de letras en una página a espadas afiladas que cortan las ataduras mentales. Cuando el apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5 sobre derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
estaba describiendo exactamente lo que estas enseñanzas de Jesús nos equipan para hacer. Pero nota que Pablo no dice que hacemos esto con fuerza humana. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Esto significa que, cuando implementas estos principios, no lo haces confiando en tu propia fuerza de voluntad. Lo haces en el poder del Espíritu, con la autoridad de Jesús, fundamentado en la verdad de las Escrituras. Y esa combinación es lo que hace que estos principios no sean simplemente estrategias de autoayuda, sino transformación genuina sobrenatural. El pastor Yonggi Cho contaba una historia de sus primeros años de ministerio que ilustra esto perfectamente. Había un hombre en su congregación, un exitoso hombre de negocios, que estaba siendo destruido por pensamientos de desesperanza y suicidio. Había intentado todo. Había memorizado versículos. Había ido a consejería. Había ayunado. Nada funcionaba. Los pensamientos eran como un ejército que sitiaba su mente día y noche. El pastor Cho pasó una noche entera orando por este hombre, pidiéndole al Espíritu Santo que revelara la raíz del problema. Y en las primeras horas de la mañana, recibió una impresión clara. Este hombre había hecho un pacto en su juventud. En un momento de desesperación, había hecho un voto imprudente diciendo que su vida no valía nada y que estaría mejor muerto. Había sido hace décadas, casi lo había olvidado, pero ese voto, esas palabras habladas, habían dado autoridad legal a espíritus de desesperanza para atormentarlo. Cuando el pastor Cho confrontó al hombre con esta revelación, él se desmoronó. Era verdad. En un momento de intensa depresión durante sus años universitarios, había hecho exactamente ese voto. Pensó que era solo un momento de desahogo emocional. Nunca consideró que las palabras tienen poder espiritual real. Ese día, bajo la guía del pastor Cho, el hombre renunció a ese voto en voz alta, pidió perdón por haberse maldecido a sí mismo y declaró nuevas palabras de vida sobre su existencia basadas en la verdad de las Escrituras. Y algo se rompió. La opresión que lo había atormentado durante décadas se levantó. No fue instantáneamente perfecto. Todavía tuvo que trabajar en renovar su mente, pero la fortaleza fundamental había sido derribada. Esta historia nos recuerda que a veces hay dimensiones espirituales en nuestra batalla contra pensamientos negativos que van más allá de simple renovación mental. A veces necesitamos liberación. A veces necesitamos romper acuerdos que hemos hecho, consciente o inconscientemente, con mentiras. Y el Espíritu Santo es quien nos revela estas cosas y nos da el poder para romperlas. Pero esto no significa que debemos andar buscando demonios debajo de cada piedra o atribuir cada pensamiento negativo a posesión demoníaca. La mayoría de las veces, nuestros pensamientos negativos son el resultado de patrones mentales que hemos formado, heridas que no hemos sanado, verdades que no hemos creído, e ídolos que no hemos destronado. Y las 7 enseñanzas de Jesús que hemos explorado son más que suficientes para lidiar con esas situaciones. La clave es discernimiento. Y el discernimiento viene de intimidad con el Espíritu Santo, de conocer su voz y de estar lo suficientemente sintonizado espiritualmente para saber cuándo un pensamiento negativo es simplemente un hábito mental que necesitas romper y cuándo hay algo más profundo que requiere intervención espiritual más directa. El pastor Cho siempre enseñaba que una de las mejores formas de desarrollar este discernimiento es a través de la oración contemplativa, tiempo dedicado simplemente a estar en la presencia de Dios sin agenda, sin lista de peticiones, solo escuchando. En esos momentos de quietud, el Espíritu Santo puede revelar cosas que en el ruido de la vida cotidiana nunca escucharías. Puede mostrarte raíces de amargura que no sabías que estaban ahí. Puede exponer ídolos que has estado adorando sin darte cuenta. Puede conectar puntos entre tu presente y tu pasado, que explican por qué ciertos pensamientos tienen tanto poder sobre ti. Y aquí está algo que necesitas escuchar. Si has estado batallando con pensamientos negativos durante años, si sientes que has probado todo y nada funciona, no significa que estás más allá de ayuda. Puede significar que hay algo específico, una raíz particular que el Espíritu Santo quiere revelarte,
pero que requiere que te detengas lo suficiente para escuchar. Puede significar que has estado tratando de aplicar estas verdades con fuerza humana en lugar de con poder del Espíritu. O puede significar que hay una pieza del rompecabezas, quizás una de estas 7 enseñanzas, que aún no has implementado completamente. Porque verás, estas enseñanzas trabajan sinérgicamente. No son independientes unas de otras. La metanoia prepara el terreno para la jerarquización. La palabra específica cobra poder cuando está respaldada por hablarle a la montaña con autoridad. La saturación de verdad solo funciona completamente cuando has destronado los ídolos que compiten por tu lealtad. Y ninguna de estas funciona óptimamente si hay relaciones rotas que están alimentando tu ira o resentimiento. Es como un tratamiento médico integral. Un doctor no te da solo un medicamento si tienes múltiples condiciones. Te da un régimen completo que aborda cada aspecto de tu salud. De la misma manera, probablemente necesitas aplicar múltiples de estas enseñanzas de Jesús, no solo una. Y necesitas aplicarlas no una vez, sino consistentemente, hasta que se conviertan en tu forma natural de operar. Ahora, quiero hablarte sobre algo que el pastor Cho consideraba crítico y que a menudo se pasa por alto: el papel de la comunidad en esta batalla. Eclesiastés 4:9 al 12 dice: «Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto». Los pensamientos negativos son maestros en aislarte. Te convencen de que nadie entiende, de que estás solo en esta batalla, de que si compartes lo que realmente está pasando en tu mente, la gente te juzgará o te rechazará. Y ese aislamiento es exactamente lo que esos pensamientos necesitan para prosperar. Pero Jesús nunca diseñó que pelees esta batalla solo. Necesitas personas en tu vida que conozcan tu batalla, que puedan recordarte verdad cuando estás ciego por la mentira, que puedan orar por ti cuando no tienes fuerza para orar por ti mismo, que puedan hablar vida sobre ti cuando tu propia boca solo puede declarar muerte. Necesitas un grupo pequeño, un mentor espiritual, amigos de confianza que tienen permiso para entrar en los lugares oscuros de tu mente y llevar luz. Pero esto requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es aterradora. Significa quitarte la máscara de que todo está bien y admitir: estoy luchando, estos pensamientos me están destruyendo, necesito ayuda. Es uno de los actos más valientes que puedes hacer, y paradójicamente, a menudo es el punto de inflexión donde la sanidad real comienza. El pastor Cho estableció grupos celulares en su iglesia precisamente por esta razón. No eran solo grupos de estudio bíblico, eran comunidades de batalla donde las personas podían ser honestas sobre sus luchas, donde podían aplicar estas enseñanzas de Jesús juntos, donde podían rendirse cuentas mutuamente y celebrar victorias juntos. Y vio transformaciones ocurrir en esos grupos que nunca ocurrieron en el servicio del domingo por la mañana, no porque el servicio no fuera importante, sino porque la verdadera transformación requiere comunidad íntima, no solo audiencia anónima. Entonces aquí está mi desafío para ti. Además de implementar estas enseñanzas personalmente, necesitas encontrar tu comunidad de batalla. Puede ser un grupo pequeño en tu iglesia, puede ser un mentor espiritual, puede ser 2 o 3 amigos de confianza que se comprometen a caminar juntos en esta jornada. Pero no puedes hacerlo solo. Jesús nos dio estas enseñanzas, pero también nos dio unos a otros, y ambos son esenciales. Y mientras estamos hablando de comunidad, quiero recordarte algo importante sobre este canal y esta comunidad que estamos construyendo aquí. Si estas enseñanzas están resonando contigo, si estás encontrando herramientas prácticas que realmente funcionan, necesito pedirte que las compartas. Comparte este video con alguien que sabes que está batallando. Deja un comentario sobre cómo estas verdades están impactando tu vida.
Suscríbete para que podamos continuar explorando juntos estas verdades transformadoras. Porque cuando compartes, no solo estás ayudando a otra persona, estás reforzando estas verdades en tu propia vida. Cuando declaras lo que Dios está haciendo en ti, estás ejerciendo el principio que Jesús enseñó sobre hablar con autoridad. Cuando animas a otros con tu testimonio, estás saturando tu propia mente con verdad. La comunidad no es solo recibir, es también dar. Y en el dar, a menudo recibes más de lo que diste. Ahora, mientras nos acercamos al final de nuestro tiempo juntos hoy, quiero que hagamos algo práctico. Quiero guiarte en una oración y declaración que combina las 7 enseñanzas de Jesús que hemos explorado. No es una fórmula mágica, es un punto de partida, una forma de activar estos principios en tu vida ahora mismo. Pero antes de orar quiero que hagas algo. Cierra tus ojos por un momento. Respira profundo. Y pregúntale al Espíritu Santo: ¿cuál es el pensamiento negativo principal que necesito confrontar ahora mismo? No apresures esto. Espera en silencio. Y cuando ese pensamiento venga a tu mente, cuando sepas cuál es, quiero que lo nombres. No en voz alta si no estás en un lugar privado, pero nómbralo en tu mente. Sé específico. No, me siento mal. No, estoy luchando. Sino el pensamiento exacto: soy un fracaso. Nunca voy a cambiar. Dios está decepcionado de mí. Nadie me ama. Sea cual sea, nómbralo. Ahora, con ese pensamiento identificado, vamos a orar juntos. Y mientras oro, quiero que tú hagas esto personal. Donde digo ese pensamiento, inserta tu pensamiento específico. Donde digo esta verdad, piensa en la verdad bíblica específica que contradice tu mentira. Haz esto personal, real, específico. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús, reconociendo que la batalla por mi mente es real, pero que tú me has dado autoridad y herramientas para ganarla. Hoy elijo metanoia. Hoy elijo cambiar mi mente, ese pensamiento negativo que me ha atormentado, ese pensamiento de que soy insuficiente, de que estoy condenado al fracaso, de que mi situación es imposible. Hoy lo rechazo, lo identifico como la mentira que es, y conscientemente, deliberadamente, lo reemplazo con tu verdad, que soy tu hijo amado, que puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece, que contigo todas las cosas son posibles. Padre, ayúdame a jerarquizar correctamente. Cuando mi problema parezca abrumador, ayúdame a recordar que tú eres más grande que cualquier montaña que enfrento. Si cuidas de las aves del cielo y las flores del campo, ¿cuánto más cuidarás de mí que soy tu hijo precioso? Ayúdame a comparar mi problema no con mis recursos limitados, sino con tu poder ilimitado. Y ahora, en el nombre de Jesús, declaro tu palabra sobre mi situación. Escrito está que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Escrito está que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Escrito está que tú tienes pensamientos de bien para mí, no de mal, para darme futuro y esperanza. Escrito está que en todas estas cosas somos más que vencedores. Tu palabra es verdad, y su verdad me hace libre. Jesús, te doy autoridad para hablarle a la montaña de pensamientos negativos en mi vida. En tu nombre, le ordeno a esta fortaleza mental que se mueva. No tiene derecho a ocupar espacio en mi mente. No tiene derecho a robar mi paz, mi gozo, mi capacidad de pensar claramente. En el nombre de Jesús, te ordeno que te muevas y te eches al mar del olvido. No volverás a gobernar mi vida. Espíritu Santo, te pido que satures mi mente con verdad. Que cada pensamiento que tengo hoy pase por el filtro de tu palabra. Que tu verdad no sea solo información en mi cabeza, sino transformación en mi corazón. Ayúdame a sumergirme en tus promesas, a meditar en tu carácter, a declarar tu bondad hasta que se convierta en más real para mí que cualquier circunstancia que enfrento. Padre, si hay relaciones rotas en mi vida que están alimentando mis pensamientos negativos, dame el valor de buscar reconciliación. Muéstrame dónde necesito perdonar.
dónde necesito pedir perdón, dónde necesito construir puentes en lugar de muros. Y dame la humildad de dar el primer paso, incluso cuando sienta que no lo merezco. Y finalmente, Señor, te pido que reveles cualquier ídolo que haya tomado tu lugar en el trono de mi corazón. Muéstrame qué se ha convertido en mi fuente de seguridad además de ti, ya sea mi trabajo, mi familia, mi ministerio, mi salud, mi reputación. Lo pongo a tus pies. Solo tú eres Dios. Solo tú eres digno del trono. Y cuando tú estás en el centro, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Te agradezco, Padre, porque estas no son solo palabras bonitas, son verdades que tienen el poder de cambiar mi realidad. Te agradezco porque Jesús no solo me enseñó estas verdades, sino que me dio su Espíritu para hacerlas realidad en mi vida. Y te agradezco porque la batalla ya está ganada. Cristo venció en la cruz, y su victoria es mi victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero dejarte con una última historia, una que el pastor David Paul Yonggi Cho contaba frecuentemente en sus últimos años, después de décadas de ministerio, después de haber visto su iglesia crecer hasta convertirse en la más grande del mundo, después de haber enseñado estos principios a millones de personas. Alguien le preguntó: Pastor Cho, ¿cuál es la lección más importante que ha aprendido sobre la batalla por la mente? Su respuesta fue simple, pero profunda. Dijo: aprendí que la batalla nunca termina completamente en este lado de la eternidad. Pero también aprendí que cada batalla ganada te hace más fuerte para la siguiente, y que la clave no es nunca tener un pensamiento negativo, sino saber qué hacer inmediatamente cuando aparece. Los pensamientos negativos son como perros callejeros. Si los alimentas, se quedan. Si los ignoras, eventualmente se van. Pero si los confrontas con autoridad y verdad, no solo se van, sino que aprenden a no regresar tan fácilmente. Y luego añadió algo que nunca olvidó quien escuchó esa conversación. Dijo: pero lo más importante que aprendí es esto. Jesús no nos dio estas enseñanzas para que pudiéramos ser personas perfectas sin problemas. Nos las dio para que pudiéramos ser personas libres en medio de los problemas. La libertad no es ausencia de batalla. La libertad es saber que tienes las armas para ganar. Esa es mi oración para ti hoy. No que nunca enfrentes pensamientos negativos, porque eso sería poco realista, sino que cuando los enfrentes, sepas exactamente qué hacer. Que tengas estas 7 enseñanzas de Jesús no solo como información, sino como herramientas afiladas en tu arsenal. Que practiques metanoia, cambiando tu mente deliberadamente. Que jerarquices correctamente, poniendo tu problema en perspectiva. Que uses la palabra específica de Dios para cada mentira específica. Que hables con autoridad a las montañas en tu vida. Que satures tu mente con verdad hasta que se convierta en tu realidad. Que busques reconciliación en relaciones rotas y que mantengas a Dios en el trono, rechazando cualquier ídolo que compita por su lugar. Estas enseñanzas han transformado millones de vidas a lo largo de 2000 años. No porque sean trucos psicológicos inteligentes, sino porque son verdades eternas dadas por Jesús mismo, activadas por el poder del Espíritu Santo, fundamentadas en la palabra de Dios, y funcionarán en tu vida también. No porque seas especial o más espiritual que otros, sino porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Entonces sal de este momento diferente, no igual. Sal sabiendo que tienes autoridad sobre tus pensamientos. Sal sabiendo que la batalla puede ser ganada. Sal sabiendo que no estás solo, que tienes el Espíritu Santo, que tienes la comunidad, que tienes estas herramientas poderosas. Y sobre todo, sal sabiendo que Jesús, quien venció al mundo, quien derrotó a la muerte, quien se sienta a la diestra del Padre, ese mismo Jesús vive en ti y pelea contigo. La batalla por tu mente es real, pero la victoria también es real. Y hoy, ahora mismo, puedes comenzar a experimentar esa victoria. No mañana, no cuando te sientas más fuerte, no cuando las circunstancias mejoren. Ahora, porque estas verdades no dependen de tus circunstancias, dependen del carácter inquebrantable de Dios.
Así que te dejo con esta declaración final. Repítela en voz alta si estás en un lugar donde puedes hacerlo, o repítela en tu corazón si no. Pero hazla personal, hazla tuya. Hoy, elijo la libertad. Hoy rechazo la esclavitud de pensamientos negativos. Soy hijo de Dios, comprado por la sangre de Jesús, lleno del Espíritu Santo. Tengo autoridad sobre mi mente. Tengo el poder de cambiar mis pensamientos. Tengo las armas para ganar esta batalla. Y por la gracia de Dios, caminaré en victoria. No por mi fuerza, sino por su Espíritu. No en algún día futuro, sino comenzando hoy. La mentira ha gobernado suficiente tiempo. Ahora la verdad reina, y en esa verdad soy libre. Que así sea en tu vida. Que estas enseñanzas de Jesús se conviertan en más que palabras que escuchaste. Que se conviertan en herramientas que usas, en verdades que vives, en victorias que experimentas. Y que cuando la próxima batalla venga, porque vendrá, estés listo, equipado, confiado, no en ti mismo, sino en aquel que te llamó a la libertad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos las verdades transformadoras que cambian vidas. Recuerda suscribirte, compartir con alguien que necesita escuchar esto, y déjame saber en los comentarios cuál de estas 7 enseñanzas resonó más contigo. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar. Hoy, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón. Que el amor del Padre te rodee. Y que el poder del Espíritu Santo te capacite para caminar en la libertad, para la cual Cristo te hizo libre. Hasta la próxima. Permanece firme en la verdad. Los pensamientos negativos no tienen la última palabra. Jesús la tiene. Y Él ya declaró tu victoria.